yo estoy revisando lo que hay que hacer para presentar ya el último proceso del diplomado y reviso ahí el correo y así como que me bloqueo cuando veo todo lo que tengo que hacer y me quedo congelada y tengo que hacer yo todas estas cosas. Bueno. ¿Dónde estabas? Contame, Cami. En en mi casa, Sí, en el comedor. en el comedor. Sí. ¿Con tu computadora? ¿Con tu celular? Con el computador Con tu computadora. y sí, y sentada, ahí estaba. Bueno, Cami, entonces el momento en que te bloqueas es cuando lees el correo del diplomado y ves la tarea que tenés que presentar para titular de acompañante. Decime, Exacto. ¿cuál fue el primer pensamiento en ese momento? ¿Por qué tengo que hacer esto yo? ¿Seré capaz? Uh-huh. ¿Y el sentimiento, Cami? Sentimiento es Puede como entre rabia y tristeza, no, pero más rabia. rabia y tristeza. Uh-huh. Sí. ¿Qué emoción pudiste expresar en ese momento? Era como hay angustia, Emoción, eh, enojo, tristeza, miedo, 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 sí. miedo. Lleva las manos a la parte del cuerpo entre el cuello y las ingles donde sentiste ese miedo. Aquí en el estómago. Poner las dos manos en el estómago. Miedo. ¿Y a qué le tenías miedo, Cami? Hay que, hay que al presentar, o sea, cuando presente y que me digan no aprobó. Uh-huh. Cami, ¿y si no aprobás, a qué le tendrías miedo? A lo que me pueda decir mi familia, no ser como que digan de nuevo, como, a ver, como sentir el rechazo de la familia. Le tendrías miedo al rechazo de la familia. ¿Y por qué te rechazaría la familia si no aprobás, Cami? Eh, porque ya todos, mis primos, tienen su carrera, todo, y yo, es, yo aún, o sea, como sería, está estudiando de nuevo y no ha hecho, y no aprobó, es como, no pone ni un esfuerzo. Sí, pero Cami, no es el rechazo de tus primos el que te da miedo a vos No, el de mis tíos y de mi papá. y de tu papá. Sí. Ajá, Porque mis tías son las hermanas de mi papá. sí. ¿Y por qué te rechazaría tu papá? Porque
Además no estoy estudiando lo que él quería que yo estudiara. O sea, no estás haciendo lo que tu papá quería. Exacto. Y por eso te rechazaría si no lo aprobás. Exacto. Y si tu papá te rechaza, ¿qué pasa, Cami? Me sentiría yo fracasada, ¿Te porque sentirías? además le daría el favor, Porque ¿cómo? le daría el favor a él, a lo que él me ha dicho. Ujú. Te sentirías fracasada. Bueno, o sea que si yo no le hago caso a mi papá, es la única manera que tenés de ser feliz. A ver, ¿cómo repítelo de nuevo, por favor? Vamos a volver a trabajar la creencia, Ya. porque me parece que no estamos llegando bien. Disculpas, se la volvemos a trabajar. ¿Vos a qué tenés miedo, Cami? ¿Al rechazo de tu papá? Sí, al rechazo de mi papá. Al rechazo de tu papá. Bueno, entonces, vamos a ver cuándo fue la primera vez. A ver, vamos a volver a reformular, perdóname. Si le tenemos miedo al rechazo de tu papá, vuelvo a preguntar, ¿por qué te rechazaría tu papá? Porque, a ver, lo ¿Por que qué? yo, lo que a mí me gusta, lo que amo hacer, eh, no es bien visto por mi papá. Entonces, si rechazo es como me sentiría fracasada, porque no estoy haciendo lo que él quiere. Porque con lo que a mí me gusta es como no, no tiene, eh, a ver, no me va bien, no aprobaría. O sea, entonces la creencia de fondo es que si yo no hago lo que mi papá quiere, voy a fracasar. Exacto. Bueno, ¿cuándo fue, Cami, la primera vez que experimentaste esa creencia? Vamos a alguna vez anterior, que te acuerdes. Yo, en la época de colegio, En la época de colegio. ¿Y te podemos ir a una escena puntual en la época de colegio en ya, la que hayas sentido que si no hacías lo que tu papá quería ibas a fracasar? porque, a ver, a mí en el colegio siempre me fue mal. Entonces, mi papá cuando me decía las cosas, era así como muy estricto. Entonces, si no hacía como él me decía las cosas, era como un fracaso, porque al final no iba a ser como él decía, pues, como tenía que ser. Ujú. Bueno, Entonces, cuando él me decía las cosas, era como, me salía peor. deja las dos manitos en el abdomen, ahí donde sentís ese miedo. Bueno, y entonces podemos ir a un momento puntual en el que a vos te fue mal y
lo que te dijo tu papá te hizo sentir fracasada? Sí. Bueno, ¿me podés contar la escena? Sí, estábamos en la casa, bueno, yo era chica, edad no recuerdo, pero estaba en la básica, ¿ya? Y mi papá me estaba ayudando a hacer mis tareas. Entonces, a mí no me salía como él quería que yo tenía que hacerlo. No, porque así como él me decía era lo correcto. Entonces se enojó y después no terminé la tarea porque mi papá se enojó y no podía pues, seguir. Entonces ahí yo dije, chuta, eh, tengo que hacer como él dice, porque si no, no está bien. Ese Porque fue, yo como, ese fue el primer pensamiento luego que tu papá se enojó, sí, ¿sí? Y tu sí, sentimiento, el sentimiento, la emoción en ese momento, pena, tristeza, ¿no es cierto? La tristeza, sí, emoción, sentiste pena, la emoción, tristeza. tristeza, sí. ¿Y cuál es la emoción que mueve a tu papá a comportarse de esa La, manera con vos? la rabia, La emoción sería tristeza, miedo. ¿Mm? ¿Lo hace desde el amor o lo hace desde el miedo tu papá? desde el miedo. Desde el miedo. ¿Y miedo a qué tendría tu papá? Hay que yo no, hay que yo no sea alguien en la vida. O sea, como tener una carrera importante en la vida. Cami, contame. ¿A tu papá cómo le iba en la vida? ¿Con su trabajo? Eh, es que siempre de chico trabajó en algo en lo que viniera, en trabajos duros, en el campo, con el papá trabajando. Entonces lo que viniera, y eso él no quería para mí. Claro, tu papá no era feliz con lo que hacía. No, No le iba bien. no, No, claro. Y él tenía miedo de que a vos te ocurriera lo mismo. exacto. ¿Vos podrías acusar a tu papá por sentir miedo? No, No. no, ¿Y lo podés perdonar entonces? sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces lleva las dos manos al corazón, por favor, Cami. Imaginemos que está tu papá ahí enfrente y te está mirando. Y decirle, papá, Papá, ahora te comprendo. ahora te comprendo. Ahora veo tu intención positiva. Ahora veo tu intención positiva. Vos querías lo mejor para mí, Tú querías lo mejor para mí. que no lleve una vida de tristeza haciendo lo que no me gusta. Que no lleve una vida de tristeza haciendo lo que no me gusta. Pero tenés que comprender Pero tienes que comprender que yo soy una mujer madura, independiente, que yo soy una mujer madura e independiente. que tengo mucha fuerza y muchas ganas de vivir Que tengo mucha fuerza y ganas de vivir. y tengo la autonomía Y para, tengo la autonomía para hacer mis propias elecciones.
para hacer mis propias elecciones. Te comprendo, te perdono y te amo, papá. Te comprendo, te perdono y te amo, papá. ¿Y ahora cómo te mira tu papá? Bien, como oh, siento como un alivio, lo veo tranquilo a él. ¿Lo podés abrazar a tu papá? Sí, Abrazalo. Quizás sos la primera en darle amor a tu papá. Muy bien. lo recibe contento el abrazo. Bueno, podemos volver con las manos al pecho cuando quieras terminar ese abrazo. Y ahora, Cami, desde donde estás, desde este momento, mira esa escena del pasado donde tu papá se enojó porque no hacías la tarea como él quería. Mírala esa Cami niña y contale que no se preocupe, que va a ser una adulta con autonomía, que va a poder decidir su vida y que va a poder elegir las cosas que la hacen feliz. ¿Y ahora cómo está esa niña? Bien, más tranquilo. Más tranquila. Muy bien, Cami. Y a partir de ahora, unos meses más adelante, un tiempo más adelante, ¿cómo te imaginas que vas a estar? Bien, haciendo eh, en lo que me toca hacer del diplomado, más tranquila, Más sin, tranquila. sin ese miedo o no tener querer tener al lado a mi mamá. Bueno, respira un poquito y disfruta de esa tranquilidad, Cami. Muy bien, Cami. Cuando quieras ya puedes abrir los ojos.